Bienvenidos jóvenes. En esta ocasión voy a hacer la explicación de un ejemplo para encontrar los componentes de un vector. En esta ocasión nos aparece un vector o el ejemplo nos dice de la siguiente manera. Determine los componentes rectangulares del vector f igual a 80 newtons a 40 grados. Y acá yo agregué el vector que nos aparece de 80 newtons y el ángulo tiene de 40 grados. Ahora, teniendo ya en el plano cartesiano lo que es el vector, vamos a hacer lo siguiente. Si usted se da cuenta acá, forma un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo, de acuerdo al ángulo que tenemos acá, esta parte de acá es Y y esta parte de acá es X, que serían los ejes que es esta parte o el opuesto, que sería el cateto opuesto de ese triángulo, es exactamente el eje Y. Por eso de que yo le agregué lo que es Y, ¿verdad? Ahora aquí abajo, si ustedes se dan cuenta, es la adyacente del triángulo rectángulo, que de otra forma de decirlo que es el eje X, ¿verdad? Por eso que le llamé X. Al tenerlo de esa manera, ahora, para encontrar entonces las dos componentes en Y y en X, tendríamos que utilizar las dos pequeñas ecuaciones, en donde nos aparece, em, para encontrar la componente en X, vamos a utilizar lo siguiente, que f de X, que en otras palabras podemos llamar solo X, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar f, que sería la hipotenusa. Bueno, si usted no me comprende de esta manera, se lo explico de una forma diferente. Por el momento, vamos a dejarlo así. Luego, F, que sería el 80 newtons, ¿verdad? Multiplicado con coseno de teta. Que teta es el ángulo de 40 grados. Vamos a sustituir los datos y nos quedaría f de x va a ser igual, entre paréntesis, 80 newtons multiplicado con coseno de 40 grados. Y esto nos va a dar el valor de 61.3 newtons. Usted en su calculadora puede usted verificar si esto es la respuesta exacta, ¿verdad? Eso sería la primera respuesta o el componente en X, ¿verdad? Ahora, para encontrar la componente en Y, haríamos lo mismo, solo que en esta ocasión, aquí siempre voy a utilizar F. Ahora, en esta ocasión, vamos a utilizar lo que es seno de teta, que sustituyendo datos, vamos a decir F de Y o la componente en Y va a ser 80 newtons multiplicado con seno de 40 grados. Y usted en su calculadora verifica. Y esto nos quedaría lo que es 51.4 newtons. Que sería lo que serían las dos componentes, que sería en X y en Y. Pero ¿cómo podemos encontrar esta ecuación y esta ecuación? Les puedo explicar como de una forma diferente, ¿verdad?
Si a usted le cuesta ver o no comprende por qué aparecieron esas dos ecuaciones, también podemos verlo de forma del triángulo rectángulo, así como les había comentado al principio, ¿verdad? Utilizando, si yo tengo mi triángulo rectángulo, este es el cateto opuesto, este es cateto adyacente y esto es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Seno de teta va a ser igual. ¿Quién es el opuesto? En esta ocasión es y, ¿verdad? Dividido dentro de la hipotenusa, pero en este caso es la f. Entonces por eso de que lo que vamos a realizar es despejar la y nos queda, más que todo, pasa esta f, o que sería, en este caso, la hipotenusa. Pero como estamos utilizando el vector f, es por eso que utilicé f acá. ¿Qué pasaría a multiplicar a seno de teta? Entonces nos quedaría en este caso f multiplicado con seno de teta. Todo esto va a ser igual a y. Que esta ecuación es exactamente lo mismo de aquí arriba. Solo que acá lo único que no le agregué es f. Porque es al decir f de y, ¿verdad? Pero así como les dije en una ocasión que no es necesario de agregar la f. Que yo solo puedo decir y eso sería para encontrar la componente en y. Y de la misma manera podríamos encontrar esta otra ecuación que en este caso puedo utilizar coseno. Coseno de teta va a ser igual. En este caso, como coseno es siempre, va a ser igual a el adyacente. En este caso es x, ¿verdad? Todo esto dividido dentro de la hipotenusa, pero la hipotenusa va a ser f. Y esto va a ser despejando lo que es x, nos quedaría f multiplicado con coseno de teta va a ser igual a x. Que ustedes se dan cuenta que es lo mismo a lo que tengo acá, ¿verdad? Eso sería. En otro video yo les explicaré cuando ya son varios vectores. En esta ocasión solo les expliqué cuando solo es un vector. Gracias y bendiciones.